No sin antes decirles, oí todavía la parte de la bendición final de la Santa Misa con Monseñor Víctor Hugo, los presbíteros y Monseñor Domingo Bueso, sobre la importancia que tienen ustedes, líderes de la Renovación Carismática Católica. Tanto ustedes como aquellos quienes el Señor nos ha puesto para poder guiarles, tenemos la responsabilidad de conducirlos a todas las personas que están en el movimiento por caminos de bien según el querer del Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, en eso estamos. Quiero corregir una nota del hermano que me presentó. Yo fui secretario adjunto de la Conferencia Episcopal, no de la Nunciatura, Dios guarde. Sí, ahí estuve con los señores obispos por un tiempo. El año 1997, el Papa San Juan Pablo II, en la víspera de Pentecostés, hizo una reunión en Roma con los movimientos eclesiales. Yo andaba por ahí viendo el fenómeno, que estaba llenísima la plaza y toda la vía de la conciliación. Y eso de las 3 de la tarde sale el Papa y dice: los movimientos eclesiales son fruto del Espíritu Santo. Eso sucedió en la plaza y mucho más fuerte. El punto es que no cesaban de aplaudir y de hacer las porras. El Papa hacía esto y no se callaban. Y al final, con voz potente dijo: y en comunión con la iglesia. Entonces bajó un poco la euforia. Y cabalmente, hermanos y hermanas, todo aquel movimiento o aquel grupo que es suscitado por el Espíritu del Señor debe estar en comunión con toda la iglesia. Cuando los hermanos me llamaron y me dijeron: oh Señor, queremos que nos dé el tema ese día, y el tema es alza tu mirada y continúa la misión. Dije yo: alzar la mirada, ¿hacia dónde? Hacia el cielo, hacia Dios, hacia los santos. ¿A dónde? Entonces, hermanos y hermanas, en esta tarde vamos a mirar, alzar la mirada en 3 eventos o acontecimientos que tienen que ver con nuestra vida cristiana. El primer acontecimiento que quiero argumentar con ustedes es este tiempo que estamos viviendo de Pascua de Resurrección. Voltear la mirada o volver a ver el acontecimiento pascual como primer elemento. Segundo, ese acontecimiento pascual no se quedó como un hecho de Dios en favor de la humanidad de manera etérea, sino más bien se concretó. Dice San Pablo en la carta a los Romanos capítulo 6: nosotros fuimos sepultados con Cristo en su muerte y resucitamos con Él en su resurrección. Es decir, que en la Pascua del Señor nosotros fuimos insertados en virtud del sacramento del bautismo, que sería el segundo elemento. Y el tercer elemento tiene que ver con los que le decía hace un momentito, cuando el Papa les dijo a los movimientos eclesiales: en comunión con la iglesia. Quiero hacer un breve eco en este tercer elemento a la llamada que nos ha hecho el pastor universal estos días, y es que él quiere que seamos una iglesia sinodal.
Esos 3 puntos, entonces, hermanos y hermanas, vamos a dirigir nuestra mirada. Y alimentados de eso, continuemos la misión. Yo creo que es un momento como de respirar una buena bocanada de aire después de 2 años allá, como quien dice, confinados por la pandemia. Nos permite retomar un aire renovado y volver a la misión a la cual hemos sido llamados. Saludo cordialmente a todos ustedes, líderes de la Renovación Carismática Católica a nivel nacional, aquí presentes en este auditorio, deseándoles en este tiempo de Pascua, de Resurrección, la alegría, el gozo y el compromiso renovado a la luz de este acontecimiento grande en la iglesia, que es la Pascua del Señor. La Pascua es la acción fundamental del Señor que Él realizó en favor nuestro. Quizás sea oportuno entonces dirigir o alzar, como dice el título del tema, la mirada a este acontecimiento fundamental de Dios hacia la humanidad, para contemplar el misterio de la redención y desde esa contemplación y renovación de las promesas bautismales retomemos el camino de la misión trazada por Cristo. Por eso debemos sentirnos discípulos enviados por Él a realizar la misión. La carta a los Romanos, capítulo 6, versículos del 4 al 5, nos dice al respecto: en efecto, fuimos sepultados con Él en la muerte por el bautismo, para que así como Cristo resucitó entre los muertos por el glorioso poder del Padre, así también nosotros caminemos en una vida nueva. Porque si hemos sido incorporados a una muerte como la de Cristo, los haremos también en una resurrección como la suya, dice el texto. Esta lectura de San Pablo nos hace ver, hermanos y hermanas, la realidad de aquellos que tienen la condición de cristianos en virtud del sacramento del bautismo, y eso somos todos nosotros. Afirma él que por este sacramento hemos sido sepultados en su muerte, pero también en su resurrección hemos resucitado. Desde aquí entonces, todos los fieles cristianos laicos deben ser conscientes de su compromiso bautismal. Ser bautizado es reconocer que somos hijos de Dios y miembros de la iglesia. Es saber asumir como bautizados el compromiso sacerdotal, real y profético de esta condición, y ustedes lo son. Cuando nos ungieron con el santo crisma, cuando el padre o el obispo o el diácono nos puso el crisma en la cabeza, dijo que nosotros participábamos de esas 3 funciones de Jesús, de ser sacerdotes, profetas y reyes, profetas, sacerdotes y reyes, en virtud del sacramento del bautismo. De pronto un día tocan ustedes estas 3 notas del ser cristiano, que hay que vivirlo según la existencia de cada uno. Voy a mencionar yo un poquito del sacerdocio más adelante, del cual ustedes también participan en virtud del sacramento del bautismo. Es verdad que también debemos estar en sintonía con la Iglesia Universal y poner atención a la llamada que nos ha hecho el Papa Francisco el año pasado y que estamos viviendo este acontecimiento. Proponemos ser una iglesia sinodal, es decir,
de entrar en un proceso de escucha y diálogo mientras hacemos este camino discipular. Digo discipular porque la iglesia, toda ella, es discípula del Señor. Procuren, hermanos y hermanas, como movimiento de la renovación carismática, de caminar en esta dirección de una iglesia sinodal en comunión y participación en vistas a la misión. Están llamados a hacer de esta iglesia y de esta experiencia sinodal que las iglesias particulares ya lo están haciendo y las parroquias. Como ustedes ciertamente son un movimiento nacional y supraiglesia particular, puede estar la tentación de no sentirse incluidos en el proceso. La sinodalidad la debe vivir cada cristiano, cada momento. De ahí la importancia de integrarse en los procesos diocesanos y parroquiales, para que desde ahí, o mejor dicho, que desde ahí la sinodalidad tiene un rostro concreto. Yo creo que, hermanos y hermanas, el Papa Francisco, voy a desarrollar un poquito más el tema adelante, pero adelanto esto. El Papa Francisco ha percibido que en la iglesia sí hay vida, gracias a Dios, pero muchas veces jalamos por direcciones un tanto distintas. Puede pasar aquí, puede pasar en las diócesis, puede pasar en las parroquias. De la importancia a la vivencia de una experiencia de iglesia sinodal. Al fin, pues, el evento pascual, la condición de bautizados y la sinodalidad son elementos que tendremos de fondo y son los que nos van a orientar, o como diría el título del tema, alzar la mirada, veamos constantemente para no perdernos. Son fundamentos para hablar o continuar la misión. Alcemos pues la mirada en estos tres fundamentos de fe. Profundizo sobre el primer elemento, la Pascua. Ahora dirijamos nuestra mirada o alcemos la mirada a la Pascua de nuestro Señor Jesucristo. El misterio pascual, hermanos y hermanas, son las acciones que Dios realizó en favor nuestro, en donde Él, Hijo de Dios Padre, realiza en este acto de amor a favor de la humanidad. Antes de su muerte se reúne Jesús, por ejemplo, con sus discípulos y va a realizar la cena judía. Nosotros conocemos este acontecimiento, es donde se instituyó la Santa Misa. Incluso le llamamos la misa de la Cena del Señor. Esto que acabamos de celebrar en este momento, actividad litúrgica que precedió este momento. En esta celebración instituye el sacramento de la Eucaristía, como dice el Concilio Vaticano II en la Constitución sobre la Sagrada Liturgia, que es fuente y culmen de la vida cristiana. En esta cena festiva, Jesús dice unas palabras que nosotros hoy pronunciamos cuando celebramos la Eucaristía. De esta forma se queda sacramentalmente entre nosotros el Señor Jesús. Ojo, aquí estoy hablando de una dimensión festiva. Hay comida, banquete. Comieron pan y vino. En un contexto de cena judía, ciertamente. Pero hubo un momento el Señor dice, tomó pan y se lo dio a sus discípulos. Tomó una copa de vino y se lo dio a sus discípulos, diciendo las palabras que nosotros decimos en la Sagrada Eucaristía. Desde aquí afirmamos, hermanos y hermanas, que ese gesto que hizo el Señor allá a inicio de la Pascua suya, pues había un momento, digamos, de alegría y de gozo en torno a la mesa del Señor, el banquete. Por eso decimos que la misa es un banquete. Sin embargo, este banquete
o este darse Jesús como sacramentalmente hacia nosotros en la Sagrada Eucaristía, se concretiza y se complementa. No está aquí. Bien, ahí está en pequeño. En el misterio de la cruz. Y ahí que hay que unir esta experiencia del Jueves Santo por la tarde con todo el acontecimiento que se va a dar allá el Viernes Santo. ¿Por qué? Porque esto se concretiza y se complementa en el sacrificio de la cruz que lo conmemoramos el Jueves Santo. Jesús se ofrece en la cruz en un sacrificio cruento. Con el sacrificio de la cruz se entrega, o mejor dicho, se integra esa segunda dimensión de la Sagrada Eucaristía, que es el elemento sacrificial. Es así como Él llega a ser el sacerdote, la ofrenda y el altar. Y aquí afirmamos que nace un nuevo culto, único, y superó todos los cultos existentes e inaugura un sacerdocio nuevo al estilo de Melquisedec, dice la carta a los Hebreos. De este hecho, entonces, hermanos y hermanas, afirmamos que la Sagrada Eucaristía es a la vez banquete y sacrificio a la vez. Y eso lo hizo el Señor en la Pascua. Muy interesante, hermanos y hermanas, porque debemos entonces dirigir la mirada a ese acontecimiento y que nosotros lo conmemoramos constantemente cuando celebramos el sacrificio del Señor. Ahora bien, ya que hemos hecho alusión a la dimensión sacrificial y del sufrimiento y la pasión y muerte de Cristo en la cruz, con toda esa dimensión sacrificial, la cruz pues hay que entenderla pues, hermanos y hermanas, como un acto sacerdotal de Cristo el Señor. El Papa Benedicto XVI tiene un libro que se llama El Jesús Histórico. Él va a decir, si Jesús fue condenado porque era un blasfemo para los judíos y era un estorbo a nivel, o hay que guardar la paz sociopolítica de los romanos con los judíos y convenía que muriera Jesús, no tendría sentido la muerte del Señor, porque desde esa dimensión así fue la muerte de Jesús. Pero nosotros tenemos una visión de fe, entonces el elemento a considerar es este. La cruz hay que entenderla entonces, hermanos y hermanas, como el acto sacerdotal de Jesús. Lo afirma el libro de los Hebreos, hemos dicho que Él es el sacerdote, la víctima y el altar. Quiero hacer una aclaración, hermanos y hermanas, a partir del sacerdocio de Jesús. Este sacerdocio, y aquí quisiera aterrizar un momentito desde nuestra condición de bautizados, la dimensión sacerdotal de Jesús brotan, llamémosle así, el sacerdocio bautismal que tiene cada uno de ustedes, inclusive yo, y el sacerdocio ministerial. Esto es importante porque, hermanos y hermanas, al final nosotros, nuestra vida, debemos manifestar elementos claros por donde debe caminar la revelación divina. Por eso lo menciono. Ahora bien, quiero hacer una aclaración a partir del sacerdocio de Jesucristo. Este sacerdocio se vive de dos formas, el bautismal y el ministerial. Veamos el sacerdocio desde la dimensión bautismal. ¿Quiénes son? Resulta que cuando nos bautizamos, por medio de él participamos del sacerdocio de Jesucristo. La iglesia la llama el sacerdocio común de los fieles. ¿Y en qué consiste este sacerdocio? Seguir el ejemplo de Jesucristo, que su propia vida llega a ser una ofrenda viva, agradable a Dios Padre. San Pablo en la carta a los Romanos capítulo 12 versículos del 1 al 2 dice lo siguiente: les ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que se ofrezcan ustedes mismos como sacrificio vivo,
santo y agradable a Él. Ojo, voy a mencionar un hecho. Yo fui, gracias a Dios, 23 años párroco. Entonces uno percibe por dónde va el asunto. Dice que en las parroquias son bien codiciados los servicios litúrgicos. Muchos quieren ser ministros de la comunión. Hola, está bien que den ese servicio. Pero me pregunto, ¿y la vocación de ustedes laicos que deben presentarse como ofrenda agradable a Dios Padre en su vida cotidiana, por ejemplo, la familia, el trabajo, la dimensión social? No sé, para mí eso se concretiza mucho en la vida diaria. Por ejemplo, un maestro, si es cristiano, debe ser un buen maestro. Un abogado debe ser un buen abogado que aplique la ley como tal. Un economista un economista cristiano debería establecer criterios justos para establecer los criterios económicos. Alguien que estudia ciencias políticas, que sea un buen político. Ahí radica el culto agradable a Dios Padre. No nos escondamos en la sacristía. La sacristía es un poquito nuestro, ¿no? Claro, tiene todo una dimensión, porque al final la vida se viene a celebrar en este momento cuando hacemos el acto cultual o la celebración de los sacramentos. Claro que sí. Por eso, hermanos y hermanas, cuando nosotros hablamos del sacerdocio común de los fieles, estamos hablando de la vida. San Pablo en otra parte y en otro libro va a decir: preséntense ustedes como hostias vivas, agradables a Dios Padre. Ese es el culto que Dios quiere de ustedes laicos, también de nosotros los curas. Solo a partir de ahí vengamos a celebrar la mesa del Señor. Entonces sí, esa reunión en torno a la mesa del Señor cobra un sentido pleno. No va a ser un culto vacío, sino que va a ser un culto también agradable al Padre, tal como Él lo ha instituido. Brevemente, y aquí también nace el sacerdocio ministerial. Ahí está el Padre Pablo, el Padre Ruano, estamos señor Mingo allá. Hermanos y hermanas, nosotros un día fuimos llamados, somos como ustedes. Nosotros fuimos elegidos del mundo, digamos así, del sacerdocio común de los fieles, para hacernos participar, configurados a Cristo en su sacerdocio, para que tengamos una función dentro de ustedes, que yo le resumo en las tres participaciones del servicio de Jesús, que le llaman la tria munera, en la dimensión profética, sacerdotal y real, es decir, la caridad pastoral, sirviendo al pueblo desde por allí. Hermanos y hermanas, como ven, esto conmemoramos nosotros en la Pascua del Señor. Y a veces se nos va un poquito la onda, como decimos, ¿no? Y dejamos pasar estas cosas. Yo este año recibí muchas felicitaciones y memos de ustedes laicos. Feliz día del sacerdocio, el día Jueves Santo. De veras muy agradecido con ustedes por esa percepción que tienen. Pero de algún modo también ustedes están implicados en eso. La segunda idea. Hablemos un poquito más de nuestro bautismo. Hemos dicho que el bautismo es participación del misterio pascual de Cristo. San Pablo dice que fuimos sepultados con Él y hemos resucitado con Él. Hemos afirmado que todos nosotros debemos ser conscientes de nuestro compromiso bautismal. Hemos dicho también que participamos de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo con la recepción del sacramento del bautismo. Desarrollemos dos aspectos.
sobre el sacramento del bautismo. Primero, la filiación divina, es decir, en virtud del sacramento del bautismo, usted y yo somos hijos e hijas de Dios por pura gracia suya. Y como tal lo somos. Veamos algunos elementos. Romanos 8:15. Y no es que hayan recibido un espíritu de esclavos para caer de nuevo en el miedo, sino que recibieron al Espíritu, el Hijo de adoptivos, gracias a lo cual llamamos a Dios Abba, Padre. Hermanos y hermanas, nosotros debemos entonces ser esas personas que fuimos incorporados a Cristo, libres de toda atadura de pecado. Gálatas 4, del 6 al 7. Y porque ustedes son hijos, Dios envió en nuestros corazones el espíritu de su Hijo, el mismo que grita Abba, Padre. De modo que ya no eres esclavo, sino hijo, y como hijo eres también heredero por decisión de Dios. Hermanos y hermanas, permítanme recordarles nada más. Eso somos nosotros. Lo tenemos. Contamos con la gracia de Dios, con el Espíritu de Dios. Es más, yo insisto mucho en el aspecto sacramental. Todos los bautizados lo tenemos. Es más, confirmado en otro sacramento que se llama, más recio, la confirmación, donde se recibe a plenitud del Espíritu del Señor para ser discípulos y discípulas de Él, como diría el documento de Aparecida, para que nuestros pueblos tengan vida en Él. Imagínense, hermanos, ¿qué representamos para Dios? Por el bautismo somos hijos gracias al Espíritu, el cual nos permite, hemos dicho, clamar Abba, Padre. Ser hijos de Dios no es simbólico, es real. Por el bautismo ya no somos siervos, sino hijos de Dios. El documento de Aparecida, en el numeral 321, da un aporte muy bonito relacionado con el ser, con nuestra condición de bautizados y la filiación divina. Dice: es un don por el que poseemos una libertad y dignidad que nadie nos puede quitar. Ahí está. De nosotros depende si nos abrimos o nos cerramos. Pero de parte de Dios, la gracia ahí está. Hijos e hijas de Dios, gracias al sacramento del bautismo. Y lo que comporta es esto. Segundo, miembros de una iglesia. La Constitución dogmática Lumen Gentium, allá Luz de las Gentes, en el numeral 9, dice: fue voluntad de Dios el santificar y salvar a los hombres, no aisladamente, sin conexión alguna de unos con otros, sino constituyendo un pueblo que lo confesara en verdad y lo sirviera santamente. Yo voy a hacer un poco hincapié en esto, porque resulta que estas cosas tienen implicaciones incluso sacramentales. En las parroquias llegan a uno, las personas: padre, me hace un bautismo especial, dicen las personas. No, señora, solo especial sé hacer, dice uno, ¿verdad? Por ejemplo, la recepción del sacramento, los sacramentos de iniciación cristiana son eminentemente de la iglesia. ¿Por qué? Porque es la iglesia a quien uno se integra y uno no lo va a hacer individualmente. De ahí la importancia, hermanos y hermanas, que tengamos claro, porque nosotros, en virtud del sacramento del bautismo, somos miembros de una gran comunidad de la familia de Dios que se llama iglesia. Al ser bautizados, hermanos y hermanas, pertenecemos a la iglesia, la familia del pueblo de Dios.
Poseemos un Padre Dios, un hermano Jesucristo y muchos otros hermanos los bautizados. El bautismo es una celebración de la iglesia porque la salvación es comunitaria. Por eso la recepción de los sacramentos de iniciación cristiana es comunitaria, porque se integra a la persona, pero mejor dicho, se integra a la persona a la comunidad eclesial. Ahora bien, les dejo algunas preguntas. ¿Te sientes tú como iglesia junto con los demás? ¿Cómo te relacionas con los otros miembros del pueblo de Dios? A mí me emociona ver los hermanos aquí, de verdad, todos son líderes en sus comunidades. Bellísimo. Me hace recordar que hicimos aquí el encuentro de los facilitadores aquí de la Arquidiócesis de Santiago de Guatemala. Habían más de 300 facilitadores. Ustedes mueven las comunidades. ¿Hacia dónde los llevan? A hacer experiencia de iglesia, Dios quiera. Porque de lo contrario uno puede confundirse y caminar por otro lado. Que dicho sea de paso, han habido casos, tristemente. Ustedes son un movimiento supradiocesano y eso está demostrado aquí, están todos del país. ¿Te identificas y participas en la vida diocesana y parroquial? Dejo allá la pregunta. Bien, tercera idea. Me quedan 5 minutos, pero voy a robar otros 5. Construyamos una iglesia sinodal, de nuevo, corre y va de nuevo. ¿Por qué? El Papa Francisco en la carta encíclica Fratelli Tutti ha visto que en el mundo hace falta vivir la fraternidad en la iglesia y en el mundo. En vez de crear fraternidad, hay muchas riñas y peleas, muchas veces entre los cristianos y los pueblos. Si no veamos la guerra que tenemos hoy, que no solamente es esa, pero que ha causado mucho ruido. Hay otros conflictos en el mundo. Tal vez porque nos toca de cerca y nos tocó la bolsa. Entonces pegamos el grito al cielo. Es decir, existe esta dificultad de la vivencia de la hermandad. En dicha carta, el Papa intenta hacernos reaccionar con un nuevo sueño de fraternidad y de amistad, que no se queda en palabras, que haya diálogo entre las personas de buena voluntad. Si existe esta realidad de la falta de escucha y no hablarnos en nuestra iglesia católica o grupal, hermanos y hermanas, situémonos entre nosotros ahora. Cuando tenemos que hacer un trabajo de evangelización o elaborar un plan de trabajo diocesano, ¿estamos ahí? ¿Vibramos con los otros hermanos? ¿O pesa más nuestro método y no el evangelio? Perdonen que hable de esto porque es hasta ahorita lo que conozco. Lo otro estoy conociendo todavía. La Arquidiócesis de los Altos lo estoy conociendo. Si algo ha costado en la Arquidiócesis de Guatemala es unir esos puntos. Y muchas veces nos quedamos peleándonos, hablándonos, tomando posturas en los métodos y no en la esencia del evangelio. Ahí estamos mal. El método puede caer en cualquier momento. La propuesta del Papa es esta: por una iglesia sinodal en comunión, participación y misión, como ejes transversales, comunión y participación. El otro día platicaba con el padre Pedro Jaramillo, que es de por aquí. Él dice: la sinodalidad es un proyecto que hay que alcanzar. Y ahí que debe tener criterios dinámicos para alcanzar a ser en un futuro, Dios mediante, una iglesia sinodal.
Y yo creo que por ahí debemos caminar. ¿Qué pretende el Papa? Llamados a caminar juntos, este camino se desarrolla en un contexto histórico concreto, por ejemplo, hermanos y hermanas, marcado por diversas situaciones. Hay cambios vertiginosos en la sociedad. La presencia de la pandemia que ha modificado muchas cosas en el mundo y en la vida personal. Se vive poco la fraternidad. Presencia de guerras que están afectando el mundo entero en un nuevo planteamiento geopolítico. No podemos ignorar la realidad de muchos cristianos que viven la persecución y el dolor. Hay un relativismo religioso, hay una trivialización de lo sagrado, incluso hay pluralismo religioso. ¿Qué vamos a hacer? Y fíjense ustedes, estas corrientes entran en la iglesia, porque estamos inmersos en el mundo. Entonces creo yo que el Papa tiene toda la razón de decir, bueno, comencemos a caminar juntos pues, pero escuchándonos, dialogando, tomando en cuenta incluso a otros sectores que de pronto no los hemos tomado en cuenta y los hemos marginado. En este contexto, la sinodalidad representa, hermanos y hermanas, el camino principal para la iglesia, llamada a renovarse bajo la acción del Espíritu y gracia y a la escucha de la palabra. La capacidad de imaginar un futuro diverso para la iglesia y para la institución, hermanos y hermanas, a la altura de la misión recibida, depende en gran parte de la decisión de comenzar a poner en práctica el proceso de escucha, de diálogo, de discernimiento comunitario y los que todos y a cada uno pueden participar y contribuir. Así lo dice el documento preparatorio para el Sínodo de los Obispos, que va a hablar sobre el tema de la sinodalidad y que el Papa, por cierto, ya nos puso a trabajar a todos. Yo no sé cómo van los procesos diocesanos, yo no sé cómo van los procesos parroquiales o decanales o regionales, yo qué sé cómo están distribuidas los territorios en las diversas diócesis, pero estamos llamados a eso. Al mismo tiempo en lo que todos y cada uno pueden participar y contribuir. Al mismo tiempo, la opción de caminar juntos es un signo profético para una familia humana que tiene necesidad de un proyecto compartido, capaz de conseguir el bien de todos. Una iglesia capaz de comunión y de fraternidad, de participación en la fidelidad, en lo que anuncia, podrá situarse al lado de los pobres y de los últimos y prestarle la propia voz. Para caminar juntos, pues, es necesario que nos dejemos educar por el Espíritu en una mentalidad verdaderamente sinodal. Hermanos y hermanas, ustedes que se consideran movimiento del Espíritu, que se note. Está bien los cantos, está bien los aplausos, de veras, hermanos, hermanas, yo les animo a seguir haciéndolo, pero que se note en la vida cotidiana, en las responsabilidades que usted tiene, qué sé yo, en la sociedad, en su trabajo, allá donde solo usted sabe cómo se comporta. Es allá. Lo demás, pues sí, aquí puede ser un ambiente muy bonito y yo lo comparto. Aquí estoy con ustedes y con gusto acepté la invitación. Pero hay que ver la otra dimensión, la dimensión personal, cuando nadie me ve. Allá, donde solo usted sabe si da a conocer al Señor o no. Para caminar juntos es necesario que nos dejemos pues educar por el Espíritu en una mentalidad verdaderamente sinodal, entrando con audacia y libertad de corazón en un proceso de conversión sin el cual no será posible
la perenne reforma de la que la Iglesia misma, en cuanto a institución humana y terrena, tiene siempre necesidad. Alzar la mirada hacia la Pascua, alzar la mirada hacia nosotros mismos en nuestra condición de bautizados, alzar la mirada en nuestra necesidad de caminar juntos. Solamente teniendo claro esto y viviendo esta realidad de Dios en la iglesia, entonces daremos el siguiente paso. Vayamos a misionar, hermanos. Y toco ese último tema brevemente. La misión nace a partir de tu condición bautismal. De ahí la importancia que hice hincapié en el bautismo. Ahí nace, no de otro lado. De ser hijos e hijas de Dios y miembros de la iglesia. Mire, es lo que desarrollamos. Ahí nace la misión tuya y la mía también, y de la iglesia. Del ministerio de Jesús a los ministerios de la iglesia. Los ministerios de la iglesia en modalidad diversa participan en el ministerio de Jesucristo, fruto de la acción del Espíritu Santo, y eso ustedes lo saben. La necesidad de la evangelización es un llamado urgente para los laicos a participar en los diversos ministerios. Sin embargo, la razón profunda de que asumimos un ministerio hemos de buscarla en nuestra propia vocación cristiana. La razón principal para que los laicos y laicas se sienten llamados a participar en los ministerios previene de su vocación y misión de Jesús, que nos encomienda y que nos comunica el Espíritu Santo de Dios que está presente en la iglesia, responsable de anunciar el Evangelio. Por lo tanto, hermanos y hermanas, los servicios que nosotros vamos a dar en la iglesia en materia de misión o evangelización, Jesús es el paradigma, es el paradigma de la vida ministerial. 2. Misión y ministerio de una iglesia en comunión para la misión. Los ministerios son parte esencial y constitutiva de la iglesia, expresión de su ser, sacramento de salvación, dice el Concilio Vaticano II. Ese es un concepto, hermanos y hermanas, que debemos tener bien claro, porque los padres que estuvieron los padres conciliares tuvieron esa intuición preciosa de llamarle a esta iglesia nuestra, de la cual ustedes y yo somos parte, de llamarnos Sacramento Universal de Salvación. Es decir, si la iglesia no salva, ¿para qué sirve? No estamos agregando un sacramento más a los 7 sacramentos, no, sino que toda ella está como sacramento universal de salvación, donde hay 7 signos dentro de ella que van salvando a la persona, dando la gracia. Pero toda la iglesia como tal está para salvar. Por eso se llama, o el Concilio Vaticano II la va a llamar Sacramento Universal de Salvación. De ahí nace la comunión y están al servicio de la misión. Los ministerios tienen 2 referencias necesarias y complementarias: Cristo en el Espíritu y la iglesia. Disculpe que pongo tanto hincapié en la iglesia, pero yo creo que es ahí donde fallamos. La presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu, eso está garantizado. Los que formamos en la iglesia es donde muchas veces no está claro, o tomamos otra vía, o está claro y hacemos la voluntad de Dios, pero es en la iglesia. La vocación cristiana llevada a los ministerios, todos los ministerios tienen su fundamento en los sacramentos. El bautismo y la confirmación implican la configuración radical con Cristo y su misión. Yo creo que eso está clarísimo. Yo les invito, hermanos y hermanas, de repente un día a retomar el documento de Aparecida en materia de misión. Y finalmente, carismas y servicios y ministerios laicales. Los dones y carismas integrados a la vida eclesial se convierten en servicio y ministerios para, hermanos y hermanas, a la edificación de la iglesia.
Si ustedes son el movimiento de la renovación carismática y lo han recibido de Dios, ustedes tienen que construir, edificar la iglesia de Cristo. No hay más. Y por ahí debemos caminar. Gracias por invitarme. Espero haber dejado algunos puntos de lo que se me pidió y les pueda ayudar a ustedes como movimiento a caminar. Recuerden, hermanos, que ustedes son parte de la iglesia, no son un grupo aparte. Procuremos de caminar juntos. Dios les bendiga a todos. Monseñor Juan Manuel, en nombre del Consejo Nacional y de todos los líderes acá presentes, de los 22 departamentos, como también a todos los líderes que están en este momento, ¿verdad?, ahí atentos, viviendo también de forma virtual este encuentro nacional, le damos nuestro sincero agradecimiento. Muchas gracias por estar con nosotros. Que Dios siempre lo guarde, que Dios siempre lo acompañe, que Dios siempre le dé vida, le dé muchos años para poder estar siempre orientándonos para, por supuesto, juntos seguir adelante. En nombre del Consejo y de toda la renovación, un sencillo, simple regalo, pero va con mucho cariño. Muchas gracias, Monseñor, por estar con nosotros. Muchas gracias. Y fuertes los aplausos, queridos hermanos. Muchas gracias, Monseñor.